Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Hola. Sí, te escucha. Sí, perfecto. Bien. Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad que me brindan los colegas del Ministerio de la Nación para comentarles nuestra experiencia en torno al diseño curricular de la provincia de Salta. La idea en este caso es contarles nuestro itinerario de producción de este documento. Viene a ser el cómo, el qué, cuándo y fundamentalmente el porqué de esta tarea, complementando la exposición de Silvia y de Diego. Diríamos que nosotros somos, en este caso, lo que estábamos tratando de hacer la punta de la pirámide. Comenzamos con algunas definiciones que interpretan y le ponen palabras a esta actividad que implica muchas cosas, además de la enorme responsabilidad de pensar que se está prescribiendo desde el Estado algo que puede dejar las cosas como están o que pueden hacer la diferencia. El currículum, fuertemente entendido como sinónimo de plan de estudios, es aquel documento público que prescribe lo que se debe enseñar para un año o grado determinado y que expresa los acuerdos sociales sobre los contenidos que deben transmitirse a las nuevas generaciones, desde la escuela. Tomando una definición de Alicia de Alba, vendría a ser una especie de síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta política pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes y hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a toda dominación y hegemonía. Desde este punto de vista, el hablar de acuerdos sociales nos enfrenta a varios interrogantes. ¿Qué saberes se seleccionan y por qué los seleccionamos? ¿Quiénes y cómo deciden qué se incluye y qué se excluye del currículum? Teniendo en cuenta esto, en el diseño de Salta van a ser el resultado de una decisión política del gobierno, teniendo en cuenta la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial. Se contratan los perfiles técnicos, es un equipo de aproximadamente unas 20 personas que trabajamos sobre los distintos espacios curriculares. Y en el caso de Ciencias Sociales éramos 3 personas, 2 de Historia y una de Geografía, profesora Adela, que me acompaña. Bueno, para empezar a trabajar sobre este diseño, nosotros repasamos y analizamos los diseños anteriores, que eran los CBC, y las adaptaciones jurisdiccionales a ese diseño, y después comenzamos a trabajar los temas de propósito, las orientaciones didácticas y la evaluación para nuestro propio diseño. Y justamente cuando nos preguntamos sobre los propósitos y los temas, nos surgieron varias cosas, pensando sobre todo qué queremos que aprendan los chicos en la escuela y para qué queremos que aprendan. Y en base a esto, qué queremos que les enseñen los maestros. Y el problema de cuáles son los conocimientos socialmente relevantes, justamente se nos convirtió en un problema, ya que nos visitaron personas representativas de distintos grupos sugiriendo la introducción de varios temas que incluían salud mental, AFIP, educación sexual, vial, ambiental, donación de órganos, violencia de género, trata de personas, etc. Nadie puede negar obviamente la importancia de estos temas, pero la pregunta es de si esos temas son de enseñanza en la escuela. Y bueno, el tema es que uno tiende con tamaña responsabilidad, es decir, tenemos que enseñar y vamos a pensar algo para poner en la escuela, tendemos a querer incluir todo. Pero obviamente no se puede incluir todo porque lo que es relevante para mí no es relevante para los otros. Y bueno, tenemos que pensar cuál va a ser la guía para poder seleccionar estos contenidos. Nosotros hemos partido básicamente de los acuerdos nacionales que están establecidos en los NAP, cuyo espíritu, ¿no es cierto?, de enseñar la complejidad del mundo a los chicos, de ampliar sus horizontes culturales, de enseñarles a estudiar, son fundamentalmente compartidos por quienes hicimos el diseño. Nosotros partimos de esta mirada distinta acerca de cómo aprenden los chicos, tomada básicamente de lo que plantea Selmanovich, tomando la idea de Egan y de Calvani, ¿no es cierto?, que los chicos están en condiciones de aprender
no es cierto, como dice Negan, que los chicos aprenden de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. En general los chicos aprenden el mundo social por lo que les dicen, por las imágenes que tienen, por lo que les cuentan en la casa y por lo que ven en la escuela. Y muchas veces, muchas de esas cosas como los reyes, las princesas, los castillos, las pirámides y hasta las mismas personas son personas y lugares de acontecimientos que ellos no conocieron prácticamente en directo nunca, porque en realidad lo conocen porque se lo han contado. Partiendo de esa idea y contradiciendo lo que se dijo durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, de que al chico no hay que enseñarle mucho porque es chiquito, o no lo va a entender porque es chiquito, estas ideas se tradujeron en esta cuestión de enseñarles desde el prejardín hasta el tercer grado los temas básicos que son la familia, la escuela, el barrio, y que Selmanovich llama la didáctica de lo obvio, es decir, se enseña lo que los chicos ya saben, porque les están enseñando la familia que ya la conocen, la escuela que ya la conocen y el barrio que ya lo conocen. Teniendo en cuenta esto, durante 5 años de prejardín, jardín, primero, segundo y tercero, decíamos que el niño saca una maestría en familia, escuela y barrio y estuvo prácticamente 5 años haciendo lo mismo. Teniendo en cuenta esto, es que se plantea desde la UNAM tratar de pensar que en la escuela al chico hay que enseñarle lo que él no lo conocería de otra manera. Es decir, si en mi casa ya conozco mi familia, les mostraremos otras familias. Si en mi escuela ya la conozco, porque la recorro mucho más que la señorita y que la directora, podría pensar y le podría enseñar cómo cómo se trabaja en otras escuelas o cómo se vive en otros barrios, ya que al mío también lo conozco. A partir de ahí, entonces, es que se toma en primer ciclo la idea de ampliar el mundo conocido de estos chicos que están ingresando en la escuela, contándoles cómo viven otras familias, otras escuelas y se vive en otros barrios en lugares no necesariamente tan cercanos como los que uno está acostumbrado. Es por eso que en los diseños nosotros planteamos que conozcan familias, por ejemplo, indígenas, ya que nosotros tenemos en la localidad, en la región prácticamente, una historia indígena de muchísimo tiempo y con una sociedad, con una complejidad muy importante que hizo que sea prácticamente la única jefatura sedentaria del actual territorio argentino, ya que el resto eran poblaciones con mucho menos desarrollo tecnológico que lo que habían conseguido los dieguitas antes de la llegada de los incas y de los españoles. Entonces, para nosotros era importante, cuando nosotros trabajamos vida cotidiana, o trabajar otras familias que conozcan y que de hecho los chicos se reconocen en un pasado en el que ellos son el resultado de ese pasado, o sea que las huellas de la vida y las poblaciones dieguitas no solamente están en el espacio, están materializadas en el espacio, sino también en los rostros, en la comida, en las acciones cotidianas, en el culto a la Pachamama, en el anchi, la mazamorra, en lo que uno come todos los días. O sea que de hecho la posibilidad de pensar que esto también lo hacían los chicos y lo hacían las madres de estos chicos hace miles de años, nos hace tener la idea de nuestros orígenes. También nuestra historia en la época colonial es una historia bastante rica, bastante importante, que hace que cuando nosotros pensemos también pensar en otras familias de vida cotidiana, podemos tranquilamente pensar en la familia colonial, en cómo vivían, a diferencia de la época en donde no estaban los españoles, en los cambios que se producen a partir de la llegada de los españoles. Y en tercer grado proponemos el trabajar el impacto de las guerras de independencia, también desde el sentido de que las provincias del norte fueron escenario de guerra, a diferencia del resto de las provincias, en donde desde Buenos Aires se mandaban las decisiones, pero se peleaba en Salta, en Jujuy y en Tucumán. Entonces, ¿cómo es que esos procesos de guerra que son tan importantes inciden en la vida cotidiana de las familias, de las personas que están viviendo una guerra? De ahí que nosotros incluimos estos temas para ser trabajados como
mundos posibles o mundos distintos del que el chico ya conoce. En el caso del segundo ciclo estamos de acuerdo, por supuesto, en la posibilidad de que hay que enseñarle al chico a estudiar, no solamente darle el resumir y el subrayar las ideas principales, sino básicamente tomar desde el docente la decisión de armar secuencias de trabajo organizadas y planificadas a lo largo del año y con otros docentes que me permitan ir estudiando, pero estudiando en el buen sentido, no estudiar de memoria, sino organizar la información para saber cómo retenerla, para saber qué acordarme, para saber de qué manera la puedo acompañar, de qué manera la puedo presentar. Entonces, en esto es importante para nosotros el tema de lo que es la planificación, que tiene que ser una planificación que tenga sentido, en donde se vaya complejizando los conocimientos y no solamente enumerando una planilla, que es lo que se va a hacer, sino la planifico teniendo en cuenta de que primero voy a ir desde las cosas que considero más importantes, desde el punto de vista de los conceptos sociales, y puedo ir complejizando esa tarea a lo largo del año. Nos tocaba al momento de bajar de la pirámide, como decía Silvia, en esto que nosotros hacemos de contextualizar justamente lo que es la prescripción nacional, que es el NAP, nosotros lo ajustamos a la mirada local. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con algunos problemas y que seguramente las colegas docentes que están acá los van a compartir. El tema es que en muchos casos no tenemos bibliografía para trabajar los temas, y al momento de trabajar cuestiones de la historia local hay producción, pero que es producción o está dentro del ámbito académico en las universidades y no circula, o es una producción muy antigua que no trabaja los aspectos que a nosotros nos interesan. Otro problema es que si bien se trabaja con investigación acerca de cómo aprende el chiquillo del más chico y cómo se enseña, estas cuestiones no están tomadas en los profesorados, ya que en la universidad y en el profesorado el perfil del docente es el que va a trabajar en secundaria, no el que va a trabajar en primaria. Y este docente después va a enseñar didáctica de las ciencias sociales y resulta que no conoció a un niño de carne y hueso en su vida, digamos, a menos que haya sido padre, no ha estudiado sobre cómo trabajar la didáctica de las ciencias sociales. Entonces, en el profesorado tenemos ese problema de que se enseña en base a algo que uno no lo conoce. Entonces, no hay investigaciones para nosotros específicas que produzcan materiales curriculares para chicos para el ámbito local. Contamos básicamente con los materiales que nos provee el Ministerio de la Nación y que en muchos casos no son de circulación nacional. O sea, si son de circulación nacional, digo, pero no se los circula entre las escuelas porque queda por ahí en las bibliotecas y no pasan para los chicos. Al momento entonces de interpretar el diseño, cuando uno trabaja, como decimos, algunos aspectos de vida cotidiana y cuestiones del espacio social y demás, por ahí a los docentes les resulta o extenso, están diciendo es mucho para enseñarle a los chicos, son tan chicos, no tengo material para enseñarles, este tema no es tan importante, vamos a esto que nosotros decimos que para nosotros es importante una cosa pero el resto no. Y bueno, ahí nos damos cuenta de que en realidad cuando uno al diseño le pide todo, en realidad el diseño no puede resolver todo. La sola norma, el solo prescribir no basta, ya que muchas veces no están dadas las condiciones para que eso se ponga en práctica. Entonces, teniendo en cuenta esto, saco una frase de Stenhouse cuando dice que el currículum se interesa sobre todo por la relación entre sus dos acepciones, entre lo que es la intención y lo que es la realidad. Justamente nosotros pensábamos que si tenemos tantos obstáculos
¿por qué no hicimos un diseño más acotado o menos ambicioso? Y bueno, la respuesta es que cuando uno tiene una mirada de mínima, no podemos pensar armar un diseño que va a trabajar sobre las cabezas de los chicos, pensar en un diseño de mínima. Es una cuestión para nosotros de responsabilidad en términos políticos el pensar que les vamos a enseñar poco. Nosotros no podemos partir de lo que es, sino de lo que nos gustaría que fuera. Y en ese diseño nosotros ponemos nuestras intenciones para que de a poco se vaya haciendo realidad. Si nosotros decimos no hay bibliografía y por lo tanto no lo ponemos en el diseño, no va a aparecer nunca. En cambio, si nosotros lo ponemos en el diseño, obligamos a que exista bibliografía para, o sea, que la gente se preocupe para que haya bibliografía. Si no hay investigaciones específicas sobre el tema, cuando ya están en el diseño, se preocupan las universidades para que eso ocurra. Esa es la mirada que nosotros teníamos. Con respecto a las posibilidades que nos da este diseño, justamente al momento de trabajar en el profesorado de primaria, se ha incorporado a los chicos que van a estudiar para ser maestros en el área de la formación general, la historia argentina y latinoamericana. Eso nos permite tener mejor información para poder comprender las clases con el tiempo histórico que antes no figuraba en el profesorado. Otra posibilidad es lo que nos permiten los diseños ahora para los maestros, tener una orientación rural y en EIB, o sea, educación intercultural bilingüe, siempre y cuando tengamos la idea de que se trata de sujetos que viven en el campo o que son indígenas, pero que de todas maneras son niños y tienen exactamente las mismas posibilidades de aprender que el resto de los demás chicos. Siguiendo la conceptualización que da Flavia Terigi sobre los ámbitos de concreción del currículum, va a decir que hay un ámbito político de planeamiento, que es este que nosotros trabajamos, hay un ámbito institucional que tiene que ver con las decisiones que van tomando los directores, los supervisores en las escuelas, y el ámbito áulico, que es justamente lo que planteaba Diego y lo que planteaba Silvia al momento de decir que, bueno, el docente es autor de su diseño. El docente puede elegir de lo que él conoce, de lo que le gusta, de lo que él sabe, de todo lo que figura en el diseño, tiene la posibilidad de seleccionar en base al trabajo que tiene con sus chicos. Si bien la producción académica local es complicada, no está todavía completa y dependemos de las prescripciones de nación, el desafío que tenemos las provincias es escribir nosotros, o sea, ya que no está, lo pensemos para hacerlo. Tendríamos que pensar en una producción nuestra, organizada, institucionalizada, con publicaciones que sirvan de insumos y de recursos en la escuela primaria y para el profesorado. También tenemos que pensar en la capacitación, teniendo en cuenta nuevas concepciones de lo que es la idea de capacitar, nuevas formas de intervenir en las capacitaciones, que no sea esta idea de solamente dar contenidos, sino también meternos en las escuelas y trabajar con los chicos dentro de las aulas y tener en cuenta de que uno le da una idea al docente y si el docente no lo pone en práctica no es porque no quiera, sino que muchas veces no puede. Porque en realidad nosotros estamos dando determinadas ideas acerca de cómo se puede trabajar, pero nosotros por ahí muchas veces no estamos todos los días con los chicos en el aula. Entonces, desde la capacitación, por ahí es el auto. ¿Estarán de acuerdo o no? Ya lo dirán ustedes. Cerramos, lo hice muy rápido, cerramos esta pequeña intervención con respecto a los diseños con lo que sería el título de la conferencia. En un primer momento yo había pensado ponerlo como historia de un diseño, pero en realidad el diseño no es pasado, el diseño es presente, ya que ocurre todos los días en las escuelas y se va concretando.
Entonces, el título de la conferencia seguramente tendría que ser Diseñando en presente continuo. Esperamos de verdad que nuestras intenciones al pensar este diseño se hagan realidad en cada aula, en donde cada docente, confiando en las posibilidades de aprender de sus chicos, se convierta también en autor de este diseño y piense en términos de máxima, que sea ambicioso y que se proponga enseñarles a los chicos todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Alfonsina, y la idea ahora es abrir un espacio de preguntas, un espacio donde de todas las jurisdicciones y auditorios pregunten, comenten, conversen con Alfonsina, con Silvia y con Diego. No. Sí, estamos escuchando audios que no queríamos escuchar. Yo espero ver mi cartel y mi cartel no me indica nada. Pregunto si acá en el auditorio de la Ciudad de Buenos Aires hay preguntas. Sí. Sí, así que paso el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Las preguntas son para Diego. Primero comento que me alegra mucho estar compartiendo una experiencia concreta en un proyecto de aula. Me parece un lujito entre colegas, me alegra mucho. Te quería hacer varias preguntas, así que yo te las dejo y vos elegís cuál, porque supongo que hay muchas preguntas en distintos lugares. Una tenía que ver, vos contaste con que contaste esto de que hubo una propuesta, que la pensaron, investigaron entre ustedes, después se la presentaron a los chicos, y lo que yo entendí es que hubo un reajuste en función de esa presentación, y que me parece re interesante, y te quería preguntar cómo jugaron los intereses de los chicos y las necesidades que ustedes como maestros veían a partir de esa presentación. ¿Me explico la diferencia? Porque son cosas distintas que muchas veces están en tensión, ¿no? Después, también preguntarte en el proyecto cómo jugó el contenido histórico en esta comparación entre películas, ¿no? Y yo como maestra digo, bueno, para llegar a entender el tema de los espacios, un campo de concentración, desde lo histórico, hay que pasar por contenidos pesados, y bueno, ¿cómo hiciste jugar esto en el proyecto, ¿no? También la verdad que me daba mucha curiosidad a nivel didáctico si la producción tuvo que ver con trabajos grupales, cómo jugó, o colectivos, digo, porque también en esta manera de ver de cada pibe, desde donde puede, estas diferencias, no le pasa, ¿no? Pibes que hacen relaciones que parecen, no sé, un avión, pibes que por ahí se quedaron con algo más acotado o literal. Cómo jugó al momento de armar una selección y después editar fragmentos de cada película. Solo eso. Bueno, voy a tratar de contestarte. Cualquier cosa, bueno, me decís a ver si es más o menos por dónde va la pregunta. Hubo que hacer distintos reajustes, sobre todo en cuanto a la selección de material. El tema de las películas es un tema bastante complejo, la selección de películas. ¿Y qué mostrarles? Porque de hecho, bueno, no sé si todos conocen, no tienen por qué, El pianista es una película, digamos, que seleccionamos distintos fragmentos, y obviamente los fragmentos que nos interesaban mostrarles a los chicos, sin hacer ningún tipo de hincapié en muertes, asesinatos, torturas. Eso, digamos, nos preocupaba mucho. Queríamos ser cuidadosos, por eso queríamos corrernos, trabajar un tema espinoso como es el Holocausto, pero corriéndonos un poco, bueno, de ese tipo de situaciones. Eso por un lado. Entonces los reajustes tuvieron que ver sobre todo con la selección de material, porque cuando uno prepara el proyecto tiene un montón de películas o propuestas o cosas para ver, porque hay material, de hecho hay mucho. Entonces los reajustes tuvieron que ver sobre todo con la selección del material,
con la pertinencia, de qué manera íbamos a llegar nosotros al aula. Eso era, digamos, sobre todo la gran preocupación, porque, digamos, tampoco lo hablábamos, y bueno, eso me daría como para seguir charlando un poquito, pero hay conclusiones del proyecto, y para decirte así un poco por arriba, algunas cosas hay que ajustar, de hecho no quedaron del todo claras de este proyecto, ¿no? Sobre todo, bueno, la parte de, no tanto la parte espacial, sino la parte de control, de disciplina, que son, digamos, conceptos pesados para trabajar con los chicos. Así que los ajustes tuvieron que ver sobre todo con ese aspecto, sobre todo la selección de material, de films, de pelis. Pollitos en Fuga, digamos, no era la primera opción, Silvia había propuesto otras opciones, había varias películas, y teníamos 4 o 5 y después terminamos con estas. Pero bueno, sobre todo ese tipo de reajustes. Como es un proyecto colectivo, después se agrega más gente, entonces vos tenés nuevas miradas, entonces te agregan, por ejemplo, se incorporaron los profes de tecnología. Entonces ellos al enterarse de esto dijeron, bueno, nosotros podemos trabajar una maqueta con los chicos en taller para trabajar la parte del espacio. Entonces ellos, por ejemplo, y tratando de contestarte la segunda de las preguntas, en tecnología trabajaban maquetas de manera, pequeños grupitos que después se integró en una gran maqueta. Entonces, por ejemplo, una parte tenía que hacer en plastilina los pollitos. Otra parte estaba encargada de hacer con madera balsa los graneros, el lugar donde estaban las gallinas. Eso fue, digamos, por pequeños grupos. Entonces ya tenías otro aspecto que trabajaban por fuera de lo que era el aula. Los chicos tienen una... Y tratando de contestar otra de las preguntas que me hiciste, y sobre todo con cómo trabajamos nosotros en el aula, y digamos la carga teórica y conceptual que hubo que ver con los chicos. Yo trabajo ahí en el cole con otra maestra que abordó estos contenidos especialmente con los chicos desde el punto de vista exclusivamente desde el Holocausto. Es una escuela de doble jornada, los chicos tienen una formación religiosa, por lo tanto, bueno, trabajaron este aspecto específicamente, por eso hicieron esa visita a la casa de Ana Frank. En esa instancia yo no participé. A mí lo que me quedó sería el contenido de libro de texto de Ciudad de Buenos Aires, donde tenés guerras mundiales, donde se menciona el Holocausto, como vos tenés en una página, media carilla tenés del Holocausto, nada más. Entonces lo que tenés es después el contexto, lo que trabajás en el aspecto político, los bandos, cómo se enfrentaron, que eso lo trabajamos, pero nosotros, bueno, no dejamos de trabajarlo porque es lo que justamente nos corresponde a nosotros a partir del diseño curricular, pero bueno, la mirada venía por otro lado de la nuestra, ¿no? Entonces tratar de desarrollar eso, que no estaba demasiado ahí. Los chicos conocen mucho en esta escuela lo que es el tema del Holocausto, tanto familia, eso es un tema significativo para ellos. Ahí también tenés como algo que, por lo que contamos nosotros a favor, no partieron de cero. Tienen una carga bastante fuerte para esta institución, entonces ya vienen desde pequeños, desde muy chiquititos, conociendo este tipo de situación, ya sea por historia familiar, porque escucharon, de hecho las películas las conocen, a lo mejor no las vieron, pero conocen este tipo de películas ellos. Así que ahí vos tenés como bastante como para poder trabajar, pero a partir de lo que ellos ya traen, no porque se los hayamos dado a nosotros. Eso sería... No sé si más o menos traté de contestar de manera general, tal vez por Bueno, hay una pregunta de Córdoba, así que escuchamos a la auditoría de Córdoba. Bueno, mi nombre es Viviana. Quería preguntarles, más allá de esto que ustedes hablan de los visores, de los gustos personales del docente o de su propio acervo, digamos, ¿qué otros criterios son, digamos, pertinentes considerar a la hora de seleccionar contenidos puntualmente para el segundo ciclo? ¿Qué creen ustedes que deberían ser, más allá justamente de estos visores que mencionaban, otros criterios válidos para la selección de contenidos? Yo creo que básicamente los criterios están marcados un poco por las prioridades que da tanto los NAP como los diseños curriculares, pero bajando un poco más a estas decisiones que decíamos, yo creo que hay que tener en cuenta
el enfoque disciplinar que se propone y en función de eso poder tener una mirada más general sobre qué cosas se pueden dejar afuera y qué cosas hay que tomar sí o sí. También un poco algo que yo no lo tomé y que Diego sí lo mencionó, pero que creo que hay que tener en cuenta, que es hay un modelo de selección que son los libros, los textos escolares, ¿sí? Esos son un modelo para tener en cuenta que, por supuesto, cada editorial y cada coordinación de los proyectos editoriales toma, y que yo miro mucho cuando trabajo en la capacitación, y es que, bueno, hay es un modelo para copiar, ¿sí? Que es, bueno, qué cosas se priorizan a partir de lo que prescriben los diseños de cada jurisdicción, ¿sí? Siempre hay algo que tiene que ver con el ambiente y los recursos, siempre hay algo que tiene que ver, o sea, siempre hay lo que se llama la elaboración de tema, que es lo más concreto del desarrollo, de la planificación, que es a partir de, bueno, estoy tomando, por ejemplo, un problema del espacio, estoy tomando lo que dice el diseño, que el espacio geográfico se piensa a partir de los problemas, de las tensiones entre los actores. Por ejemplo, ese ejemplo que yo daba del tema del arroz, que es un tema súper interesante, que a mí, por ejemplo, me deja conforme pensar en que para trabajar esa prescripción y siguiendo, o sea, interpretando el enfoque que tienen los diseños, si yo trabajo este problema que es, bueno, la inundación de campos en Corrientes, estoy abordando activamente y estoy mostrando un modelo posible para trabajar otros problemas del espacio, pero yo creo que ese es uno de los criterios importantes, es decir, saber que estamos siguiendo el enfoque del estudio, de la historia y de la geografía o del pasado y del espacio social, y que por supuesto un criterio que hay que tomar, que también un poco lo dijo Alfonsina, es que hay que dejar de lado algunas cosas, o sea, y que eso no nos tiene que hacer pensar que estamos dejando de enseñar cosas, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que mirar mucho, creo que la lupa hay que ponerla sobre el enfoque de la disciplina. El enfoque de la disciplina cruzado, por supuesto, con las posibilidades de los sujetos, ¿no? No sé si a ver, le quería preguntar a Alfonsina si quería agregar algo con respecto a esta pregunta. Esto nos lleva un momento. Sí. Uy. Sí, pero no se cortó salta, no. Sí, tiene una pregunta. Pero era para ver si querían responder. Sí, pero Alfonsina responde a la pregunta anterior. Bueno, Ahí va. No, esto es Córdoba. la gente de Córdoba quería hacer algún comentario más. Sí. Simplemente hacer como observación, bueno, esto que mencionaba, el enfoque disciplinar me parece sumamente importante, esto de dialogarnos y de interpretar, pero me parece un poco riesgoso el tema de los libros de texto, o sea, siempre, digamos, el docente accede al libro, pero debe tener como claros, digamos, esta cuestión de la interpretación, es decir, por así, me sonó un poquito, digamos, ¿cómo decirte? No me sonó muy bien esto de tener como criterio, digamos, lo que el libro de texto en sí da. O sea, el libro de texto hay que entenderlo como tal, como una elaboración, una editorial, una mirada, y el docente lo que tiene que hacer es la interpretación del mismo, pero no me parece como criterio tomarlo el libro de texto. ¿Se entiende? Digo, pero por ahí puede caer el riesgo de que los docentes
criterio. En realidad, eso es algo que pasa de hecho, ¿sí? Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que hacer, por eso decía, ¿qué es lo que miro yo cuando miro los libros? ¿Sí? Yo miro quiénes coordinan la colección, bueno, tengo una mirada por ahí de conocer a algunos de los autores, pero sí miro a los libros como modelo, y también yo creo que nosotros los docentes tenemos que establecer criterios de calidad, ¿sí? de esas ofertas editoriales. No todos los libros se ajustan o son un buen criterio, pero muchos de ellos, los buenos libros de texto lo que tienen es que tienen una coherencia interna, ¿sí? que hacen esa tarea de selección de una manera muy buena en algunos casos, en otros no, ¿sí? Yo siempre me refiero a los que considero que son buenos textos, y que por supuesto el criterio para que eso merecería tal vez un nuevo encuentro, que es cómo establecemos criterios de calidad para ver si los libros son buenos o no. Y una de las cosas que yo te diría es, por supuesto, empezando por esta estructura piramidal, es en cuánto se ajustan al enfoque de los NAP, en cuánto se ajustan al enfoque de los diseños curriculares, y cuánto amplían los horizontes culturales de nuestros alumnos, cuán rigurosos son en poner imágenes, en las consignas de observación de las imágenes, en las fuentes que ponen. Es decir, yo creo que hay algunos criterios editoriales que son buenos, ¿sí? y que tienen una gran ventaja a veces esos libros como modelo. Yo no digo que hay que tomarlo literalmente eso, pero es un buen modelo porque que tienen una estructura interna coherente, algunas líneas editoriales. Entonces, yo lo planteo como un modelo a seguir, no necesariamente lo que ocurre de hecho, y es que muchos docentes, por un montón de cuestiones, su planificación es el libro, ¿sí? Tal vez el modelo que mostró Diego es un modelo que rompe un poco con esa idea, que sí sigue un libro, pero que amplía, ¿sí? Pero la coherencia interna que tienen los textos a veces son un buen modelo, ¿sí? Y por supuesto los modelos que siguen la prescripción. Me parece que merece un debate larguísimo, ¿sí? Bueno, voy a dar paso a la pregunta de Jujuy, que está esperando hace un rato para preguntar. Hola, Claudio. La profe de Salta, cuando hablaba en la construcción del diseño curricular, cuando ella expresa que hay profesores en las comisiones que generalmente tienen su trayectoria en la escuela secundaria y están insertos en la construcción de los diseños curriculares de la provincia de nivel primario. La pregunta específica es, ¿qué pasa con los maestros de grado que también tendrían que participar en la construcción de diseño curricular de nivel primario? Por el cual me llama la atención de confluir entre profesores especialistas que se han recibido en historia, geografía, que en su trayectoria de estudio no ha tenido la didáctica de nivel primario, y que confluyan, ¿no es cierto?, con los docentes o directores de escuela primaria, que algunos también son profesores de historia, de geografía, de matemáticas, para elaborar el diseño curricular. Yo creo que ese pie, yo creo que es más constructivo para tener un diseño curricular que se maximice. Eso es todo. Alfonsina, te estamos buscando. Ya está fijo en su
Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te Acá escuchamos. estoy. Ahí va. Bueno. Lo que yo comenté con respecto a el trabajo de el profesor especialista que no conoce el chico es básicamente en el que enseña en el profesorado, no el que construye el diseño, porque de hecho la gente que trabajó en diseño también son docentes de primaria, también hay gente especialista y que ha trabajado en las didácticas, que son directores, o sea, en la construcción del diseño sí participaron maestros, ¿sí? Ahora, al momento, lo que yo digo que la dificultad que tenemos en muchos casos es que los que van a enseñar didáctica de las ciencias sociales en el profesorado de primaria son los que no conocen al niño de primaria. No sé si queda claro. Sí, me parece perfecto. Por eso sería la necesidad también de normalizar esa situación en los profesorados, porque justamente en la formadores de formadores estamos formando docentes de nivel primario y hay profesores que no tienen esa trayectoria y entonces la promoción de los nuevos docentes entramos en crisis. ¿Ya está? Sí. Alfonsina. Sí, acá estoy. No sé si ha quedado claro. Me parece que el problema es compartido no solamente por acá con la gente del norte, sino que por lo que nosotros hemos podido conversar con gente de otras. El problema de la formación docente en este sentido de tener perfiles adecuados para trabajar de la didáctica es complicado. Más en los casos en donde no hay mucha tradición de producción académica específica, sino que más bien se toma lo que básicamente sale de Nación. Uy, ahora la profesora Margarita Méndez. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas? Hola Margarita, sí te escucho. No me acuerdo de eso. ¿Cómo andás? Muy bien, era para comentarte que sí, analicé el diseño de Salta, que tiene un buen acento de historia, porque los salteños tienen mucha historia con Güemes y toda la parte de la campaña libertadora del norte. Y bueno, nuestro diseño se está elaborando en este momento. Y hay algunos puntos que nosotros también vamos a resaltar, por ejemplo el área limítrofe con Bolivia, el tema frontera, nuestra quebrada de Mahuaca también, y con respecto al bicentenario nuestro éxodo jujeño, que vamos a estar festejando ahora en agosto, ¿sí? O sea, hay temas puntuales que sí tienen que estar en nuestro diseño. Y claro, ¿qué es lo que decíamos? Sí, perdón, Margarita. Perdón a ti. Con respecto a mi compañero que está acá al lado mío, le aclaro algo también, yo creo que van a estar de acuerdo. Los profesores que enseñamos la didáctica de ciencias sociales, es verdad que tenemos una formación, profesores de nivel secundario, y somos licenciados, y en mi caso especial soy maestra de grado, o sea que he transcurrido por varios niveles y estoy dando la didáctica de ciencias sociales, o sea que conozco al niño, o sea que en todos los casos no se da ese perfil, pero sí existen. Entonces preparamos los maestros, trabajamos en la didáctica, en el curso, trabajamos con los NAP, con los cuadernos del aula, con manuales de grado, o sea que se trata de hacer un buen complemento, ¿sí? Bueno, era eso nada más, Alfonsina. Un beso. Otro para vos, Margarita, te saludo. Bueno, ahora le damos la palabra a la gente de Chaco que está queriendo hacer una pregunta. ¿Querés acercar? Chicas, estamos a Buenas tardes. Buenas tardes. Teníamos la inquietud, no sé, en cuanto al proyecto desarrollado por el profesor Diego sobre el holocausto. Teníamos la inquietud si
Este proyecto le llevó el año escolar, todo el año escolar, y en él pudo integrar todos los contenidos que hacen a los espacios geográficos, a la periodicidad del tiempo histórico, o fue un proyecto que le demandó un bimestre, un cuatrimestre. ¿Cómo fue ir ganando, digamos, de acuerdo a la temporalidad? Si fue todo el año, no nos queda claro cómo trabajó los contenidos que marca los NAP en cuanto a todo el año, lo que es un sexto año. ¿Y qué criterio utilizó para secuenciar esos contenidos dentro del proyecto Holocausto? Si es que fue anual, porque nosotros nos quedamos que fue como que fue anual. No sé si se entiende la pregunta. Sí, la pregunta es clarísima. Voy a tratar de que la respuesta sea también clara y tratar de responderte. Sí, el proyecto efectivamente fue anual. Nosotros lo que hicimos fue, como te contaba hace un ratito, les contaba a todos, tratar de trazar unos ejes a principios de año de qué queríamos trabajar, ese año particularmente, y ese año lo que decidimos hacer fue trazar un trabajo sobre todo, no únicamente con el Holocausto, sino distintos temas, no todos los temas obviamente, pero a partir de películas, imágenes. Entonces, no únicamente el tema del Holocausto fue el que decidimos trabajar de esta forma, este nos llevó todo el año, fue un proyecto de mucho tiempo, de mucha gente en la que participó, pero otros también contenidos, así como por ejemplo las efemérides, fueron trabajados desde este mismo criterio. Lo que nosotros hacemos en un comienzo es pensar cómo queremos abordar. Si un año decidimos trabajar imágenes, tratamos de acercarnos a las efemérides desde las imágenes, a la historia desde las imágenes, a la geografía desde diferentes imágenes. Eso es lo que se va repitiendo a lo largo del año. Este tuvo el mayor desarrollo y la mayor profundidad en cuanto a su desarrollo. Esos serían un poco los criterios que tuvimos al plantearlo al principio de año. Pero como les decía, no es un proyecto de una sola persona, sino que participaron varias. Nosotros tuvimos a cargo un aspecto de este proyecto. Hubo, como les contaba también hace un ratito, la gente de tecnología desarrolló dentro del mismo proyecto otros aspectos. La gente de informática desarrolló otros aspectos. La gente de historia desarrolló otros aspectos. Luego lo que hicimos fue coordinar eso y concluir con una presentación en conjunto. Obviamente, como decía Silvia hace un ratito, no todos los contenidos se pueden dar y ese año particularmente no pude dar todos los contenidos que debería haber dado. Pero también eso me parece que implica una decisión. Cada año ocurre lo mismo. Uno se sienta, planifica y trata de cumplir con esa planificación hasta diciembre y dar todos los contenidos. Yo no sé, creo que ya son 12 años, nunca la puedo terminar la planificación, nunca la pude terminar. Lo que sí hacemos es, bueno, centrarnos, focalizar qué aspectos para nosotros son esenciales y pueden ser retomados desde otro punto de vista. Tal vez el trabajo histórico, en este caso, me parece que quedó dado, fue trabajado con este tema. Tal vez no llegamos a ver otros, porque no es el único contenido de historia en séptimo grado. Pero bueno, eso nos ocurre todos los años, al menos particularmente a mí me ocurre todos los años, que nunca puedo cumplir con todo, pero sí cumplir con la parte de geografía, con la parte de historia. Trato de que sea lo más variado, lo más abarcativo posible. Eso es al menos lo que intento. Sí. Se entendió. Muchas gracias, resultados. Bueno, muy bien. Por ahora Ah, no estaba atrás. me dicen que no hay preguntas. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna pregunta? Sin preguntas por ahora. Les pregunto a mis conferencistas, ¿quieren agregar algo? Alfonsina, ¿vos querés agregar algo? Antes de cerrar la transmisión. A la profe de Córdoba que tenía miedo con el tema de los libros que organizan la planificación. Poner un comentario que con respecto a esto, como decía Silvia, no es algo que ocurre cotidianamente, digamos, no es que uno lo está sugiriendo, sino que es una realidad. Lo ideal sería
que además de trabajar con el libro, pues se pueda trabajar con otra bibliografía complementaria, trabajar con las posibilidades que tenemos ahora a partir del uso de internet y conseguir, buscar información, buscar imágenes, buscar videos desde otros lugares. De todas maneras, yo confío en el libro como un buen organizador, sobre todo en los lugares que son alejados de los centros como las capitales, en donde tienen a disposición mucho material y hay conectividad a internet que permite que uno busque otra información, pero en otros lugares donde están alejados y donde no hay conectividad, muchas veces el libro se convierte en la única fuente de información. Eso nomás quería agregar. Bueno, pareciera ser que no hay más preguntas, así que vamos a... Me asusta que aparece la imagen de Chaco, pero no. Vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Les queríamos en primer lugar agradecer muchísimo a Silvia, a Alfonsina y a Diego por sus palabras, por su entusiasmo y por la clase que nos dieron hoy. Y les quería comentar dos cosas. La próxima clase es recién el 8 de agosto, que no es un jueves, sino que es un miércoles. ¿Por qué no tenemos clase en julio? Porque ustedes saben que en julio vienen las vacaciones de invierno, que las vacaciones de invierno no coinciden en todo el país, entonces la manera de que todos puedan aprovechar la clase es hacer dos clases en agosto. Vamos a tener una el 8 de agosto, que cae miércoles, y la de agosto, el 30 de agosto, que cae jueves. La próxima clase, la del 8, vamos a trabajar, me reía porque como que Diego lo fue anunciando, fue las imágenes y los mapas en las ciencias sociales. Me estoy quedando sin voz. Vamos a tener como conferencistas a Carla Lois y a Javier Trimboli, y por ahí hay alguien más. Veremos. Así que eso les dejo como anuncio para que no se olviden, para que lo agenden para el 8 de agosto. Y lo otro que quería decirles, sobre todo a los referentes de cada una de las provincias, es que en el transcurso de la semana que viene vamos a tener el video de la clase de hoy para que se pueda reproducir en las jurisdicciones, en los lugares en donde no llega la red de OSDE. Así que la idea nuestra es poder en la semana mandarles por correo postal, les mandé mails, muchos de ustedes ya me contestaron a dónde les mandaba la clase para que puedan contar con eso. No sé si la vamos a poder colgar, la verdad es que tuvimos bastantes dificultades para colgarlo en el blog, así que tratando de sobreponernos a tantas dificultades que nos trae el video y la tecnología, y que la colgamos pero no la pueden bajar, o la colgamos y la pueden ver pero no la pueden bajar y demás, intentaremos esta opción de mandar el DVD en el transcurso de la semana. La intención es mandar tanto esta clase como las dos anteriores, así que cuenten con que ese material en algún momento va a llegar. Creo que nada más. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y nos vemos el 8 de agosto y me readelanto, pero felices vacaciones de invierno para todo el mundo.